Saludos, bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Continuamos con el Levítico, capítulo 20. Penas por actos de inmoralidad. Habló Yahvé a Moisés diciendo. Este mismo inicio se ha ido repitiendo en los últimos capítulos prácticamente idéntico, pero no lo es. Eso denota la necesidad del autor de mostrarse como una persona culta, que cuida hasta el más mínimo detalle. Quien tenga curiosidad de comprobarlo puede hacerlo en los dos capítulos anteriores a este y verá que aunque las palabras son las mismas, esta coma aparece o no aparece según el capítulo que estemos leyendo. Esa es la sutileza que emplea el autor para que esta frase no sea idéntica. También dirás a los hijos de Israel. Cualquier varón de los hijos de Israel o del extranjero que reside en Israel que entregue a alguien de su descendencia a Moloc será muerto irremisiblemente. El pueblo de esta tierra lo lapidará con piedras. En el capítulo anterior nos indicaba cómo se debe comportar un santo, cumpliendo exactamente los mandatos de Dios, Yahvé, el mismo que escribe. En este capítulo nos indicará lo que le espera al que incumpla su ley. En el caso de sacrificar cualquier criatura a este dios, Moloc recibirá la pena de muerte por lapidación, apedreamiento. Esto sigue la lógica del ojo por ojo, aunque el castigo no creo que sea tanto por haber asesinado a un niño como por rendir pleitesía a otro dios. Y yo pondré mi rostro contra ese varón y lo cortaré de en medio de su pueblo, por cuanto entregó de su descendencia a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Yahvé le dará la espalda a cualquiera que le traicione, rindiendo culto a cualquier otra entidad. Este pecado es tan grave que parece contaminar al propio santuario y profanar el nombre sagrado de Yahvé. Y si el pueblo de esta tierra de alguna manera cierra sus ojos para no ver al hombre que haya entregado su descendiente a Moloc y no lo hace morir, os recuerdo que cualquier habitante de esta comunidad tiene la obligación de delatar a aquel que incumpla la ley de Dios. Entonces yo pondré mi rostro contra ese varón y contra su familia, y lo cortaré de en medio de su pueblo, junto con todos los que fornicaron tras él, prostituyéndose en pos de Moloc. Quien no le delate será declarado cómplice, él, toda su familia, que serán expulsados de esta comunidad, junto con cualquiera que haya tenido contacto carnal con aquel que pecó. La persona que acuda a los que evocan espíritu de muertos y adivinos para prostituirse con ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de medio de su pueblo. Parece que el castigo que toca por cualquier incumplimiento de la ley que leímos en el capítulo anterior será la expulsión de su pueblo. Recuerdo que la expulsión de un patriarca significa la expulsión de todos sus descendientes. Santificaos, sed santos, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Guardaos, guardadme, yo soy vuestro Dios autoimpuesto. Guardaréis mis estatutos y los pondréis por obra, yo soy Yahvé, que os santifico. Qué bien que nos sienta hoy en día cuando alguien nos dice que somos unos santos. Nos suena tan bien cuando hemos leído la Biblia desde el principio. El acto de santificar es un acto de sacrificio, de respeto absoluto hacia este Dios. Un respeto basado en el temor. Cualquier hombre que maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre. En él recae su propia sangre. Y este versículo es un ejemplo más de esa ingeniería social perfecta heredada de los egipcios. Una estratificación social absoluta. En cualquier cultura o sistema social podemos comprobar fácilmente que son los más jóvenes los agentes más rebeldes e inconformistas.
A medida que maduramos, los sistemas nos van amoldando y ablandando y reconduciendo hacia el interés de ese sistema en sí mismo. Estos padres o madres, patriarcas, es fácil que ya vivan en la resignación a la obediencia absoluta a este Dios temible. Los consejos de estos a sus hijos es fácil también que vayan encaminados hacia la aceptación y obediencia de estas leyes. Con este versículo se aseguran que cualquier individuo rebelde por naturaleza será cortado de su pueblo, muerto irremisiblemente. Si un hombre adultera con la mujer de otro, si adultera con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán muertos irremisiblemente. En el capítulo anterior nos explicaba cómo podemos caer en este pecado, pero no nos acabó de decir cuál será el castigo. El castigo es el de siempre, la muerte, tanto para uno como para otro. El que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre ha descubierto. Ambos serán muertos irremisiblemente, y su propia sangre recaerá sobre ellos. En el caso de este pecado también morirán sus protagonistas, pero además dice que recaerá sobre su propia sangre. ¿Qué debemos entender con esto? No creo que se mate a toda su descendencia, pero sí es posible que sean expulsados de su pueblo. Y si alguien se acuesta con su nuera, ambos serán muertos irremisiblemente. Cometieron una perversidad y su propia sangre recaerá sobre ellos. Pues el castigo es el mismo que en el caso anterior. Si un hombre se acuesta con varón como se acuesta con mujer, cometen una abominación. Ambos serán muertos irremisiblemente y su propia sangre recaerá sobre ellos. Esto también recuerdo que es ley directa de Dios. No se puede contradecir, es eterna. El que tome a una mujer y a la madre de ella comete un acto perverso. Él y ellas serán quemados con fuego, para que no haya perversión entre vosotros. El castigo en este caso es de muerte, pero ya no por lapidación, sino en la hoguera. Con esto se consigue un castigo ejemplar. El varón que tenga eyaculación seminal con un animal será muerto irremisiblemente y el animal será muerto. Vemos que la imaginación de Yahvé para imponer castigos es admirable, así como su misericordia. Y si una mujer se llega a algún animal para ayuntarse con él, matarás a la mujer y al animal. Serán muertos irremisiblemente y su sangre estará sobre ellos. Aquí ya me hace dudar que esto de la sangre esté sobre ellos se refiera a algún tipo de expulsión de su descendencia, porque las mujeres no suelen ser tratadas como los hombres. La descendencia siempre es algo masculino. Nos debemos preguntar entonces si esto no es otro tipo de escarmiento ejemplar, que de algún modo los cuerpos tanto de ella como del animal muerto sean cubiertos con su propia sangre. Es posible cuando la sangre de un pecador no puede formar parte de ningún elemento divino. Si un varón toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella, y ella ve la desnudez de él, es cosa execrable. Por tanto, serán cortados en presencia de los hijos de su pueblo, porque ha descubierto la desnudez de su hermana, y cargará con su iniquidad. Aquí ya parece que nos empieza a definir que esto de ver la desnudez de uno o otro no es algo tan simple como un acto de visión, sino que debe haber algún tipo de intención sexual, carnal. En este caso parece o no nos dice que los dos deban ser muertos, pero sí cortados de su pueblo, expulsados. El que se acueste con mujer menstruosa y descubra su desnudez, ha descubierto su fuente, y ella ha descubierto la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de en medio de su pueblo. La menstruación es una abominación. Por suerte tampoco implica pena de muerte, pero sí expulsión.
No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre ni de la hermana de tu padre, porque es desnudez de una parienta. Cargarán con su iniquidad. Entiendo que esta iniquidad solo merece la expulsión al continuar con los castigos que se precedían en los versículos anteriores. El hombre que se acueste con su tía ha descubierto la desnudez de su tío. Cargarán con su pecado y morirán sin hijos. Veamos porque como nos tiene acostumbrado, el autor no tiene ningún tipo de reparo en repetirse hasta hartarnos de estas leyes y otros actos litúrgicos, pero en cambio nos deja muchas dudas a la hora de interpretar según qué cosas. ¿Qué significa que se queden sin hijos? Nos ha estado hablando en algunos casos de muerte, en otros de esta muerte por lapidación o bajo la hoguera. En otros nos ha hablado de cortar de su pueblo, cuando ya por haber leído libros anteriores habíamos entendido que este cortarse de su pueblo era ser expulsados tanto el autor como toda su descendencia. Eso era una expulsión del pueblo. Ahora aquí no nos dice que sean expulsados, pero sí que se quedarán sin hijos. Una posible interpretación es que a partir de este pecado sea expulsado, tal vez no literalmente, pero sí no reconocido como heredero de Israel. Su descendencia perderá ese privilegio. Es posible que a partir de ahora estos descendientes sean tratados como extranjeros entre ellos, aunque esto solo es una conjetura obligada por la poca precisión del autor. Para mí, intencionada. El hombre que tome la mujer de su hermano comete una impureza, ha descubierto la desnudez de su hermano y quedarán sin hijos. En este caso ocurre igual que en el versículo anterior. Observaréis todos mis estatutos y todos mis decretos, y los pondréis por obra, y así no os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para habitar en ella. Quien incumpla la ley de Yahvé será expulsado de la tierra prometida. No seguiréis las costumbres de las naciones que yo arrojo delante de vosotros, porque ellos han hecho tales cosas y fueron detestables para mí. Todo elegido del pueblo de Israel nacerá, vivirá y morirá exclusivamente bajo la ley de Yahvé. Cualquier opción fuera de su mandato es detestable. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis, tierra que fluye leche y miel. Yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os he apartado de entre los pueblos. Vosotros no me habéis elegido a mí, yo os he elegido a vosotros. Vosotros me pertenecéis. A cambio de liberaros, os regalo esta tierra mientras sigáis mis mandatos. Vosotros haréis diferencia entre animal limpio e impuro, y entre ave impura y limpia, y no seréis detestables con vuestras almas, con el animal ni con el ave, ni con lo que se arrastra por la tierra, los cuales os hice apartar como impuros. Estos rasgos parece diferenciarlos de las otras culturas. Es posible que los otros tuvieran en su dieta cualquier tipo de animal sin mirar a qué pertenecían, si la pezuña era hendida o no, o todo lo que leímos en las leyes de Yahvé al respecto. Me seréis santos porque yo Yahvé soy santo, y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Aquí lo dice claramente. Sois su posesión. Debéis ser santos como yo lo soy. Debéis guardar como yo me guardo. Tanto los sacerdotes como el sumo sacerdote, aquí llamado Moisés, aunque para nosotros sea realmente Aarón, como Yahvé, aunque para nosotros sea realmente Moisés, están obligados a guardar cada uno su propia función, porque así lo ordena ese ente divino más allá de todo lo que vemos, el gran creador de todas las cosas. Incumplir su palabra significa morir. El hombre o la mujer que evoque espíritu de muertos o sea adivino ha de morir irremisiblemente.
los lapidarán con piedras y su propia sangre recaerá sobre ellos. Pues cada vez estoy más convencido de que efectivamente el que la sangre recaiga sobre estas víctimas significa que sus cuerpos serán cubiertos literalmente con la sangre. Con esta imagen tan admirable me despido hasta el siguiente capítulo. Un saludo.